exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en el Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. Pastor, por favor, si nos puede guiar en oración. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos das de poder tener tu palabra con nosotros, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, ponemos en tus manos nuestros corazones para que sean tocados por tu palabra. Sabemos, Señor, la dureza que hay en nuestro corazón y el pecado que nos asedia, pero confiamos en el poder de tu palabra, Señor, y en la acción de tu Santo Espíritu, para guiarnos a través de ella y que podamos, Señor, ponerla en práctica. Te pedimos corazones dispuestos, contritos y humillados, y pedimos también, Señor, que seas tú directamente el que nos hable y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. En la primera predicación sobre ese texto nos hemos limitado simplemente a observar el carácter doctrinal de la oración de esta mujer, de Ana. En la segunda predicación hemos expuesto el primer versículo. Quizá esta vez conseguiremos avanzar un poco más deprisa, aunque no es el propósito del estudio. Mi deseo y esperanza en el Señor con este estudio es que yo mismo sea confrontado, sea edificado, santificado, bendecido, gracias, hermano, bendecido con la palabra de Dios, y después pueda yo compartir con vosotros esta palabra para que vosotros también seáis bendecidos. Y de esa manera la palabra de Dios que obre en nosotros, y así el Señor ser glorificado. Este es mi principal motivo, que Dios sea glorificado por medio de su palabra que transforma mi vida y tu vida. El versículo 2 dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Cuánta riqueza engloban esas pocas palabras? En un solo versículo, Ana enumera unos cuantos atributos de Dios. Miraremos algunos de estos atributos, cada uno en parte, pero un momento, quizá alguien no sabe qué son los atributos de Dios. Según A.W. Tozer, doctor en teología, en el libro El conocimiento del Dios Santo da la siguiente definición: un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Repito, un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Si preferimos más corto, más sencillo, los atributos de Dios son las perfecciones de Dios, lo que Dios es. Analizaremos la palabra Jehová. Los primeros atributos de Dios en los que voy a querer detenerme resultan implícitos del mismo nombre de Dios, de Jehová. De hecho, son tres atributos de Dios implícitos directamente en el nombre de Jehová: la autosuficiencia de Dios, la autoexistencia de Dios y la unicidad de Dios. En una sola palabra tenemos tres atributos de Dios: la autoexistencia de Dios,
la autosuficiencia de Dios y la unicidad de Dios. Y Ana identifica claramente quién es el Dios de su oración, que no ora a cualquier Dios, sino que ella le ora a Jehová Dios. En medio de ese pueblo, supongo que recordáis cuáles eran las características de ese pueblo. En medio de ese pueblo que se había corrompido y apartado del único y verdadero Dios. En medio de ese pueblo que con sus propias manos se fabricaban sus ídolos y los colocaban en sus altares y ahí los adoraban. En medio de ese pueblo idólatra que creía y se postraba ante una mentira. En medio de ese pueblo donde la poca adoración al verdadero Dios había sido corrompida y por los mismos sacerdotes, los que tenían que ser siervos de Dios, los que habían cambiado el lugar de adoración a Jehová en lugar de glotonería y de fornicación. En medio de ese pueblo y en medio de esa familia desorganizada en cual le había tocado vivir a Ana, ella adora al único y verdadero Dios, a Jehová. Y lo adora tal como Jesús había de explicar unos 1200 años más tarde. Lo adora en espíritu y en verdad. Lo adora por su nombre, Jehová, que significa yo soy el que soy. Este es el único Dios verdadero, el que es, el que existe por sí mismo, el autosuficiente, el que no tiene necesidad de nada ni de nadie, el que es autosuficiente. Alguien se preguntará, ¿cómo es eso? ¿Hay dioses auténticos y dioses falsos? ¿De qué me estás hablando, hermano? ¿Qué pensáis? ¿Hay dioses auténticos y dioses falsos? Yo digo eso. No hay dioses auténticos. Todos los demás son falsos, son mentira. El único que es auténtico, el único que es verdadero, es Jehová Dios. Los demás son mentiras. Son ídolos hechos de manos, de hombre. Como los juguetes de mi hijo Jonathan. Son de mentira. Jonathan piensa que tiene dinosaurios, que tiene coches, que tiene animales. Pero no, tiene unos trozos de plástico. Y con los trozos de plástico hace vum, vum, vum. Y algunas veces me ataca con un dinosaurio. Pero son de mentira. Si fueran de verdad, le hubiera dicho, hijo, el presupuesto está un poco flojo. Regálame uno de tus coches, que tiene unos 40, 50 coches. Los vendemos, que son coches de buenas marcas, coches caros. Y vendemos un coche de eso, por lo menos 2 años no tendríamos que trabajar, ni yo ni su madre. Tendríamos ya, con los coches que mi hijo tiene, tendríamos ya dinero para vivir felizmente el resto de nuestra vida. Pero son de mentira. No son verdaderos. Son de juguetes. Solo sirven para entretener a un niño, y no lo digáis a otros, algunas veces a su padre. Cuando comparte con el niño, no es que agarro el coche de Jonathan para hacer boom boom cuando estoy yo solo. Cuando estoy con él, algunas veces me animo y jugamos juntos. Así son los ídolos de los impíos, dioses de mentira, o si queréis de juguete. Vamos por favor a Isaías 40. Perdón, Isaías 44, no 40. Isaías capítulo 44. Leeremos un texto un poco largo, desde el versículo 9 al versículo 20. Isaías 44. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos
para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Sí, es pura mentira. Son de juguetes. De mentira son los ídolos delante de cual se postran los católicos y los ortodoxos. Aunque representan a algún santo, o a la Virgen, o a algún ángel, o incluso a Jesús mismo, son dioses de mentira. No tienen poder. De hecho, en algunas que otras, no me sale ahora la palabra, cuando hacen esas salidas en la Semana Santa, procesiones, gracias pastor. En algunas de las procesiones, algunas veces se les cae el Dios. ¿No se dan cuenta? Por ahí éramos nosotros también. Gloria a Dios que nos sacó de ahí. Jehová, el auténtico Dios, dejó un mandamiento que prohíbe claramente la práctica idólatra que existe tanto en la iglesia romano-católica como en la iglesia ortodoxa. En Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, leemos así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Las estatuas, los muñecos, los cuadros, las reliquias santas, los huesos de los santos, todos son mentira. Igual son los dioses de las naciones. Jehová es el único Dios verdadero, el único que existe por sí mismo, el único que no tiene necesidad de nada ni de nadie, el único que es autosuficiente.
He enfatizado unas cuantas veces esta verdad, tanto hoy como en ocasiones anteriores. ¿Será que Dios quiera de manera urgente que entendamos y que nos sometamos a esta verdad? Jehová es el único Dios verdadero, autosuficiente, el único que existe por sí mismo, sin necesidad de nada y de nadie. ¿Será que algunos de los que estamos aquí presentes no estamos adorando al único, al autoexistente y autosuficiente Dios? ¿Será que alguien aquí todavía está pensando que el pobrecito Diosito, ese Diosito chiquitito, necesita de nuestra adoración, necesita que le sirvamos, necesita de nuestras ofrendas, de nuestro servicio? No lo sé. Algunas veces me examino a mí mismo y le digo al Señor, muéstrame los pensamientos que me son ocultos, que ni yo mismo me conozco bien mi corazón, pues mucho menos los vuestros. Pero como no creo en coincidencias, sino estoy plenamente convencido de la providencia y de la soberanía de Dios, y la exégesis natural de los textos bíblicos siempre me llevan al mismo tema, y no es que me busco cada vez un nuevo texto para que siga yo por ahí. He agarrado un texto y con esto pues voy desde hace un año. Y busco pensando que voy a encontrar otra cosa y el Señor me lleva, estudiando el texto, me lleva a la misma conclusión. ¿No será porque Dios quiere transmitir esta verdad a su pueblo que se reúne en la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles? Hermanos, esta sociedad humanista nos trata de convencernos que el hombre es el centro de la existencia, el centro del universo, y trata de hacer del hombre cada vez un ser más grande, y a Dios empequeñecerlo y hasta matarlo, hacerlo desaparecer. Pero Dios sigue siendo Dios, ni empequeñece ni muere. Sea que nosotros lo creamos o no, sea que la sociedad lo crea o no, Dios sigue siendo el mismo. Los hombres sí, la sociedad sí, empequeñecen y muere, pero Dios sigue siendo Dios y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Y cuanto antes yo y tú entendamos esta realidad, esta verdad, y nos sometamos a esa realidad, mejor será. En primer lugar, para nosotros, bueno, muchas veces digo en primer lugar, pero no hay una enumeración, mi mujer me corrige mucho en eso. Será para nosotros una ventaja. ¿Por qué? Porque descansaremos en Él. Confiados que, aunque el mundo se derrumbe, se deshace y desaparece, se inunda o se quema, que haya abundancia o que haya pobreza, que haya paz o que haya guerra, Jehová Dios está en su trono y gobierna todo. Y nada se escapa a su control. Este es el Dios que nos sustenta con su diestra. Este es el Dios que nos salvó de la perdición eterna. Este es nuestro Dios, Jehová Dios. Vamos a ir al texto bíblico donde aparece por primera vez este nombre, Jehová. Lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Me hubiera gustado leer todo el capítulo, pero por falta de tiempo solamente voy a leer
los versículos 12, 13 y 14 de Éxodo capítulo 3. Versículos 12, 13 y 14 de Éxodo capítulo 3. Y él respondió, ve, porque yo Dios, el que habla es Jehová Dios. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Con ese nombre se identifica a Dios en ese momento. Yo soy el que soy. Como he dicho, los demás dioses no son. Así de simple. No son. No existen. Solo Jehová es. Los demás dioses no son. Son mentira. Ahora, para que entendamos un poco mejor qué es lo que ocurrió cuando Jehová se está manifestando a Moisés como yo soy, como Dios que existe por sí mismo, autosuficiente, autoexistente, el único Dios verdadero, tenemos que ir al contexto histórico de ese acontecimiento. En la antigüedad, los grandes reyes eran considerados por el pueblo y también ellos mismos se consideraban dioses. Faraón, que era el rey de Egipto, tanto el pueblo lo consideraba un dios como él mismo se consideraba Dios. Es grande. Aparte, como Egipto era el reino más poderoso en aquel tiempo, Faraón se consideraba un dios grande, no un cualquier diosito. Uno muy poderoso. Pero Jehová Dios le había de demostrar, y en muy poco tiempo, que no es ni un Dios grande, ni un Dios pequeño, sino que no es nada. Que no es nada. Ni él, ni todo su ejército, ni todo ese esplendor, que delante de Jehová, Faraón no es nada. Faraón se creía un gran Dios, y el verdadero Dios le demostró que no era nada. Él y todo su ejército, cuando murieron en el Mar Rojo. Isaías 45, os invito por favor que lo busquéis. Isaías 45, versículos 5 y 7, nos hablan de la unicidad de Dios y asimismo de otros atributos suyos. Isaías 45, versículos 5, 6 y 7. ¿Lo tenemos? Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aparte de la unicidad y la autosuficiencia de Dios, en ese texto se encuentran dos atributos más: que Dios es creador y que Dios es soberano. Supongo que aquí no tenemos ninguno problemas con aceptar, creer y postrarnos ante el atributo de creador de Dios. Pero tristemente, muchos cristianos tienen un problema con la soberanía de Dios. Claro, no lo afirman. Los cristianos declaran que creen en la soberanía de Dios.
pero creen en la soberanía de Dios en los asuntos agradables de su vida. Cuando uno consigue un buen trabajo, además si es en circunstancias muy desfavorables, cuando hay muchos aspirantes para el mismo puesto y al final le dan a él el puesto, Dios es soberano. Yo soy su hijo, me ha dado a mí el puesto. Pero si le despiden, ya no dice Dios es soberano con la boca tan llena, tan alegre, tan convencido. Cuando hay luz en nuestra vida, Dios es soberano, Dios es grande. Pero cuando hay tinieblas, ya no lo decimos tan convencidos. Cuando hay paz en nuestra vida, en nuestras familias, si hay alegría, si hay amor, si hay una buena comunión, Dios es soberano, Dios es grande, Dios me ha bendecido. Pero si hay adversidad, ya no lo decimos tan convencidos. Y el problema es que cuando leo el versículo 7 de ese capítulo 45 de Isaías, dice así. Bueno, leyendo un poquito más, la última parte del versículo 6 también. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. No solamente, a ver, tenemos un problema. O sea que Jehová Dios es el que hace también las tinieblas y la adversidad. No solamente la luz y la paz. Pero yo creía que Dios es Dios de paz y Dios de amor. ¿Sabéis cuál es el nombre de Dios que creo que se repite más que cualquier otro nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Amén. Jehová de los ejércitos. Un ejército me parece a mí que se entretiene con guerras, que vive de las guerras, ¿verdad? El mismo Dios que hace la paz crea la adversidad. El mismo Dios que hace la luz hace la oscuridad. Cuando Dios nos da salud, lo recibimos con total naturalidad. Pero si nos da enfermedad, esto nos cuesta. Que Dios otorgue paz nos parece lo más natural de parte de Dios. Pero que el mismo Dios que hace la paz haga también la adversidad, las guerras, eso no lo vemos tan claro. Nos cuesta aceptarlo. Ahí me pregunto yo, ¿a cuál Dios conocemos nosotros y adoramos? Porque ese Dios de la Biblia hace tanto la luz como la oscuridad, la paz y la guerra. El Dios de la Biblia trae salud y enfermedad, trae abundancia y pobreza, trae paz y guerra, y trae vida y muerte. Como conclusión, quería leer un texto de Isaías, capítulo 40, versículos del 12 al 26. En estos versículos encontramos que el Señor nos habla de la majestad, de la inmensidad, de la grandeza de nuestro Dios. Y quise escoger algún versículo para leerlo, pero no pude dejar aparte los otros. Así que leeré el texto completo como conclusión al mensaje de hoy. Isaías 40, del versículo 12 al 26. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los
y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. O sea que no solamente Faraón y sus ejércitos, sino todas las naciones. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. O sea que no solamente nada, en menos que nada. Y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se aporille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esto es nuestro Dios. Pensaba yo que avanzaría más que la vez anterior. Estaba hablando con mi suegro y con mi esposa que primero pensé que a lo mejor conseguiría abarcar 2 versículos del Cántico de Ana. Luego me conformé con 1. Luego pensé, bueno, pues por lo menos la mitad de un versículo. Y al final me quedé en una sola palabra, en Jehová. Pero esta palabra, Jehová, esta palabra llena las eternidades. Y yo tengo la osadía de exponerla en un sermón. Que Él tenga misericordia de mí. Creo que debo decir, igual que el profeta Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y claro, no me refiero que he tenido alguna visión como Isaías. No me malentendáis, no me refiero a esto. No he tenido ninguna visión. He abierto la Biblia y el Señor me ha hablado. Pero aunque no he tenido ninguna visión como Isaías,
puedo decir que Dios en su gracia me concedió ver 1 milímetro de su infinidad, de su belleza, de su majestad. Que Él tenga misericordia de nosotros. Señor y Padre, quiero darte gracias que me has dado esa honra, esa bendición, esa posibilidad, esa alegría, esa gracia de verte en tu palabra, oh Padre, que tú me has abierto los ojos del entendimiento, has abierto mi mente, mi corazón. De hecho, has cambiado mi corazón de piedra y has puesto un corazón de carne para que te conozca, para que te siga, para que te ame. Y tú, el Dios infinito, te has humillado tanto para que hables con uno que es nada y que te entretengas en salvar a un nada y a muchos nada, para que de estos hagas tu pueblo de reyes y sacerdotes. Y ahora me has dado esa bendición de poder presentar tu palabra. Obra en nosotros, oh Padre, y haznos conscientes de tu majestad, de tu inmensidad, de cuál grande eres tú. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a conocerte más y mejor. Quita el velo un poquito más para que podamos ver un poquito más de tu belleza. Y descansamos y gozamos, oh Padre, que somos tuyos, que cuando estaremos contigo te conoceremos plenamente, porque te veremos cara a cara. Perdónanos. Perdónanos por nuestra pereza espiritual. Perdónanos que tampoco te estamos buscando en tu palabra, en oración. Perdónanos que tan en poco tenemos la comunión cristiana. Ten misericordia de tu pueblo, oh Padre, y avívanos tú. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado.